En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Los habíamos anunciado aquí en la hora de la verdad. Está con nosotros el señor fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, a quien saludamos en esta mañana en la hora de la verdad. Doctor Curruchiche, bienvenido a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad. Doctor Curruchiche, en Colombia, por supuesto, somos protagonistas de la noticia que ustedes están emanando desde Guatemala respecto a 2 órdenes de captura en contra de la fiscal general de la Nación en Colombia, ternada por Gustavo Petro y elegida por la Corte Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo, y en contra del exministro de Defensa de Gustavo Petro y hoy embajador ante el Vaticano, también de Gustavo Petro, el señor Iván Velázquez Gómez. Pero quiero que por favor empecemos por explicar por qué este proceso en contra de ambos funcionarios hoy del gobierno colombiano. Bueno, no solo en Guatemala, sino que también en Colombia, en un proceso penal primero se investigan hechos y después personas. Es esa relación de hechos que nos va determinando si la persona tiene responsabilidad en algún ilícito penal o no. Nosotros hemos hecho una investigación seria, objetiva, imparcial, profesional, técnica y jurídica. Y yo no sé si usted recordará, allá por el año 2023, en mes de enero, yo anuncié una investigación en su momento en contra del señor Iván Velázquez y de la señora Luz Adriana Camargo. Pues todo este tiempo, hasta el día de hoy, nos permitió obtener indicios que fueron obtenidos por una persona que nosotros le hemos denominado testigo A, quien aportó una serie de evidencias, de pruebas contundentes, y eso nos permitió a nosotros hace 3 semanas aproximadamente solicitarle, porque sí quiero dejar bien claro, porque se ha dejado entrever que es el Ministerio Público quien gira órdenes de aprehensión o captura, no es cierto. Nosotros solicitamos a una sala de apelaciones de ramo penal que nos examinara la solicitud que habíamos hecho. Son 3 magistrados titulares. Los magistrados evaluaron la solicitud y establecieron que sí habían indicios y ordenaron la captura no solo del señor Iván Velázquez, de la señora Luz Adriana Camargo, sino de otras personas más acá de Guatemala. Entonces, son esos hechos que nosotros logramos establecer la participación de estas 2 personas. Y pues bueno, en Guatemala nadie es superior a la ley, todos somos simples ciudadanos y por lo tanto es importante que en el ejercicio de nuestros cargos como funcionarios públicos nosotros actuemos apegados a la ley, porque lo que sucede es de que si uno no actúa apegado a la ley, posteriormente se da este tipo de situaciones como ha pasado con el señor Iván Velázquez y la señora Luz Adriana Camargo. Es una investigación seria, objetiva y muy profesional que hemos logrado realizar nosotros. Quiero preguntarle a propósito de esa investigación, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en la rama judicial, en la Fiscalía de Guatemala, para llegar a este punto de imputar por unos delitos a Luz Adriana Camargo y a Iván Velázquez? ¿Qué relación tenían ellos siendo parte de la CICIG, como se llamó la entidad a la que estaban adscritos, con temas de Odebrecht? ¿Cómo es esto? Por favor, explíquenos la génesis del proceso. Dentro de los aproximadamente 4.000 folios que hay de investigación, hay de aproximadamente 15 personas, 15 testigos que declararon. Un testigo A donde aporta correos electrónicos, y ahí hemos logrado establecer nosotros que desde el mes de enero del año 2017, a través de correos electrónicos proporcionados por el testigo A, el señor Iván Velázquez Gómez juega un papel muy importante, al igual que en ese momento con la señora Luz Adriana Camargo, que era la jefe de la unidad de investigación y litigio de la CICIG. Por la mano de ella pasaban todas las investigaciones de CICIG. Entonces ella se reúne con los personeros de Brasil. Imagínese usted que ella va a la sede de Odebrecht en Brasil, se lleva al fiscal de ese tiempo, el señor Juan Francisco Sandoval, que a propósito el día de ayer ya sumó otra orden de captura más por otro proceso, por otra ilegalidad, por otra arbitrariedad que cometió en Guatemala. Otra fiscalía lo procesó. Él llega, pero volviendo a ese tema, él llega a Brasil con Luz Adriana Camargo, con algunos abogados,
y firman acuerdos de colaboraciones eficaces, los cuales un fiscal de Guatemala no puede ir a otro país a realizar diligencias de investigación. Detrás de todo esto estuvo el señor Iván Velázquez y la señora Luz Adriana Camargo. Y eso es evidente en la serie de correos electrónicos que hay, pero hay uno que es muy importante, donde el señor Iván Velázquez dice de que él, derivado de la experiencia que él tiene del caso Odebrecht en Colombia, él solicita que se realicen algunas acciones, tomando como ejemplo el caso Odebrecht en Colombia. Nos gustaría saber qué es lo que él sabe del caso Odebrecht en Colombia, qué participación tuvo él en el caso Odebrecht en Colombia, qué papel jugó él en el caso Odebrecht en Colombia. Obviamente nosotros de esas asistencias internacionales que pues su momento sabemos que de por sí, si está la señora Luz Adriana Camargo como fiscal general, pues obviamente no la van a responder, pero nos hubiera gustado mucho que obtener ese tipo de respuestas. Es toda esa serie de hechos, prueba documental, existen audios, efectivamente, donde se dan estas audiencias. Hay una declaración muy importante que es el embajador de Guatemala en Brasil, que también llega a la sede de Odebrecht, y nosotros le interrogamos qué hacía él en la sede de Odebrecht. Como decimos nosotros, qué hacían en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, qué hacían ellos ahí, por qué esos acuerdos no los firmaron en la embajada de Guatemala en Brasil. Quizás eso hubiera dado mayor credibilidad a todo esto que en su momento hizo la CICI con Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo al frente. Entonces, es toda esa serie de hechos y circunstancias que le puedo decir con total certeza que nos sustentan esa orden de aprehensión que existe en contra de esas dos personas. En el derecho internacional, un abogado de una nacionalidad no puede terminar intercediendo en asuntos de otro Estado y Correcto. mucho menos en una interpartes de Estado a Estado. ¿Esto es parte de esa acusación en contra de ambos funcionarios? Y muy buena su pregunta. Resulta que Colombia es parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal. El Estado de Guatemala la ratificó el 4 de enero del año 2004, por ahí. Colombia es parte de esta convención y ellos tenían conocimiento que no se podían llevar a cabo esta serie de situaciones, pero que algo bien importante, porque ha habido mucha discusión, por lo menos acá en Guatemala, lo interno, sobre si el señor Iván Velázquez goza de inmunidad o no goza de inmunidad. No goza de inmunidad. Que si la señora Luz Adriana Camargo goza de inmunidad o no goza de inmunidad, no goza de inmunidad. Goza de inmunidad y en Colombia, aquí en Guatemala no. ¿Qué pasó? De que cuando se firma el acuerdo con Naciones Unidas, se establece que el señor Iván Velázquez Gómez asume la calidad de funciones diplomáticas como lo establece la Convención de Viena de 1961, pero siempre y cuando adecuara su actuar a lo que le establecía el mandato que le da Naciones Unidas. Pero resulta de que no es así, actúa fuera del mandato, pero aparte de eso, hay dos aspectos bien importantes además de eso, es de que se firma un convenio entre el CICIG y el Ministerio Público, y el Código Procesal Penal de la República de Guatemala establece cuál es la facultad que podría tener un querellante. El asesino no era ni querellante adhesivo en los procesos penales. Aparte de eso, hay una instrucción que fue emitida en su momento por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, donde establece cuál es la función de un fiscal al momento que se firma un acuerdo de colaboración eficaz, y que esto tiene carácter de confidencial. Solo es el fiscal con el colaborador y su abogado, nada más. Pero ¿qué hace Luz Adriana Camargo y Iván Velázquez negociando cantidades de dinero, favoreciendo a los empresarios de Odebrecht? Y es que esto es lo que cuesta entender por muchos detractores que tenemos nosotros acá en Guatemala. Creen que nosotros estamos inventando los casos. No, ahí están los correos, el señor Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. Y entonces cuesta que las personas entiendan esto, pero es la verdad. Imagínense, la Procuraduría General de la Nación representa al Estado de Guatemala como agraviado, y estas personas dejaron fuera al Estado de Guatemala, y por eso yo en algunos videos que he hecho he dicho que el caso Odebrecht es un caso de Estado, y por culpa de CICIG, del señor Iván Velázquez, de Luz Adriana Camargo y de los fiscales actuantes de la República de Guatemala,
es que el Estado de Guatemala perdió 383 millones de dólares, más de 3.000 millones de quetzales, y ese dinero ya lo perdimos, ya no se va a recuperar, porque la Procuraduría General de la Nación quedó fuera como agraviada y representante del Estado gracias a la intervención de estas personas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado establecer en la investigación, y eso es lo que nosotros argumentamos de por qué la FESI permitió y cedió a que CICIG hiciera lo que quería. Prácticamente acá, en Guatemala, quien mandaba era la CICIG, no era el Ministerio Público, menos Quiero la FESI. preguntar- Quiero preguntarle por las declaraciones de los últimos días, donde el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas ratificó que tanto Iván Velázquez, hoy embajador de Gustavo Petro ante el Vaticano, y la doctora Luz Adriana Camargo, hoy fiscal general de la República de Colombia, gozan de un fuero integral de inmunidad por su labor como parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero usted lo ha explicado y remarco esto, porque lo que se ha dicho en Colombia, y esta es una entrevista que hacemos en exclusiva con usted, doctor Rafael Curruchiche, que es el fiscal que está en el caso desde Guatemala, es que teniendo ese fuero no tienen razón de ser las órdenes de captura emanadas por su despacho. Falso, mentira. Es lo que han tratado de legitimar el trabajo del Ministerio Público, el trabajo que vengo realizando acá en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque les interesa deslegitimarlo, les interesa que nuestra investigación no tenga credibilidad, porque eso es lo que buscan, crean en que las personas digan, bueno, sí es cierto, esta investigación es política, esta investigación no tiene sustento, es un caso inventado, es un caso montado con base a pruebas falsas, no es cierto. Estas dos personas no gozan de inmunidad. Ya no existe la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El señor Iván Velázquez tiene prohibido el ingreso a la República de Guatemala, fue declarado non grato. La inmunidad de acuerdo a la Convención de Viena, únicamente le favorece al diplomático en el ejercicio del cargo. Él ya no es diplomático, por lo menos cuando desempeñó funciones de CICIG en el caso Odebrecht. Ahorita quizás lo es, pero eso a nosotros no nos interesa ni nos importa la función que esté desempeñando. Él cometió ilícitos penales acá en Guatemala junto con la señora Luz Ariana Camargo y deben de responder ante la justicia de Guatemala. Entonces nosotros establecimos, de acuerdo a análisis técnicos y jurídicos, que ellos no gozan de inmunidad. Y resulta de que siempre en esta investigación, a manera de consulta que le hace un fiscal actuante a Naciones Unidas y le pregunta, porque hay un caso que estaba llevando CICIG, y una de estas personas quería que por lo menos hubiera un pronunciamiento de Naciones Unidas, y nos llama la atención un oficio del año 2018 donde responde un funcionario de Naciones Unidas y taxativamente indica que CICIG no depende de Naciones Unidas, Mm. que CICIG es un órgano independiente de Naciones Unidas, que ellos no responden por CICIG. Entonces aquí se ve la doble moral y la doble hipocresía que juega Naciones Unidas. Ahora sí salen a decir que el señor Iván Velázquez goza de inmunidad y la señora Luz Ariana Camargo no, cuando ellos mismos dijeron en su momento, en el año 2018, que ellos que ellos, que CICIG no dependía de Naciones Unidas. Obviamente aquí se ve la influencia que todavía tienen ciertos actores políticos sobre el señor Iván Velázquez y sobre la señora Luz Ariana Camargo, pero no es cierto, es falso, es mentira que gozan de inmunidad. Ustedes, y aquí lo conocimos en Colombia el día de ayer, las dos órdenes de captura emanadas para que proceda así, además órdenes a Interpol para que en cooperación judicial se hagan esas órdenes de captura. ¿Qué ocurre si no se logra ninguna de las dos órdenes por el fuero que tiene Iván Velázquez como embajador de Colombia, del Estado colombiano ante el Vaticano, y el fuero que tenga la señora Luz Ariana Camargo como fiscal general de la Nación? Bueno, yo creo que este caso ya dejó de ser jurídico y pasó al campo político por unas declaraciones que ha dado el señor Petro y otras personas que son políticas. Resulta de que hace año y medio, recuerdo yo, y yo tengo mi poder, no tengo que ahorita la fotografía donde aparece el señor Iván Velázquez en una foto con el director de Interpol. Entonces ya podrá usted saber cuál va a ser el resultado, que Interpol dijo que no las iba a acatar. Pero aquí hay una orden de una sala del ramo penal que de hecho nosotros fuimos a dejar esas órdenes, pero andaban circulando ya esas órdenes
esas se fueron a dejar a Interpol. Interpol tiene que iniciar ya el procedimiento, va a llevar meses para que se dé este proceso. Si Interpol no accede, nos tendrán que informar a nosotros por qué no acceden ellos a emitir la alerta roja para que sean aprendidos en cualquier lugar. Y obviamente nosotros tendremos que hacer las acciones legales que correspondan. Pero lamentablemente, y lo digo, pues Interpol recibe financiamiento de algunas entidades por ahí de dudosa reputación, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos cuál va a ser el desenlace, pero nosotros desde nuestra función como fiscales vamos a agotar todo lo que tengamos que hacer. Y es lo que Quiero, vamos a pre- hacer. quiero preguntarle ahora por el caso del exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, que ha venido dando unas declaraciones en Colombia, a algunos medios de comunicación, y él dice que todo esto que hay en su caso, puntualmente el de él, está cooptado por un sistema judicial en su país y que es víctima de un sistema de justicia para el que trabajó por más de 18 años y que trabajó al lado de Iván Velázquez y que ahora es perseguido por ese sistema de justicia. ¿Qué es esta acusación que hace el señor Sandoval en contra de ustedes ahora en la fiscalía? Bueno, yo creo que los años más oscuros y tenebrosos del sector justicia en Guatemala fue cuando estuvo la CICIG, cuando estuvo el señor Iván Velázquez y el señor Juan Francisco Sandoval al frente de la FESI. Resulta de que cuando yo vengo a la fiscalía, logro establecer que habían muchas investigaciones escondidas, guardadas, que no se operativizaban los casos, porque obviamente había un compadrazgo de complicidad para favorecer a algunas personas. Resulta de que cuando yo veo estas situaciones, obviamente yo procedo a presentar las denuncias correspondientes porque yo no puedo solapar, yo no puedo encubrir a personas que han cometido delitos. Entonces, el proceso se envía a las diversas fiscalías. Tengo yo que algunas fiscalías han accionado, pero no es cierto que les esté criminalizando. Y el señor Juan Francisco Sandoval lo sabe, y a otros actores, por ejemplo, la jueza Erika Ifán, que tiene orden de aprehensión, crearon una serie de un proceso que acá le llamamos nosotros la multicausa. Aproximadamente en una sola causa penal logran que lleguen aproximadamente 15 o 20 procesos, no justificándose por qué era necesario que en esta sola causa penal se conociera. Y claro, se conociera porque ahí ellos tenían la CICIG y la FESI a su juez favorito. Resulta de que en Guatemala la CICIG tenía su propio código penal, tenía sus propias leyes, tenía sus propios jueces, sus propios fiscales, sus propios magistrados, la CICIG tenía su propia corte de constitucionalidad, entonces hicieron lo que quisieron. Y yo sí le diría, aprovechando la ocasión, y yo le diría al señor Iván Velázquez, a la señora Luz Adriana Camargo, al señor Juan Francisco Sandoval, que si creen en Dios, que se pongan de rodillas y le pidan perdón a Dios y le pidan perdón al pueblo de Guatemala por toda esa desgracia que vinieron a hacer en nuestro país. Y lo digo de forma seria, porque realmente eso es lo que pasó y todo el pueblo de Guatemala lo sabe. Los 17 millones de guatemaltecos saben qué fue lo que pasó cuando estuvo la CICIG en Guatemala. Se provocaba la muerte civil de las personas porque iba usted a un banco, ya no le daban crédito porque usted ya aparecía imputado por la CICIG y la FESI. Muchos sindicados murieron en prisión porque hubo un juez que se llama Miguel Ángel Gálvez Aguilar, hoy en el exilio, que se inventó lo que se conoce como la prisión provisional o la prisión preventiva. No otorgaban medidas sustitutivas a los sindicados. Muchos de ellos fallecieron estando en prisión. Y es toda esta serie de hechos, y por eso es que yo siempre recalco y se lo digo a mi grupo de fiscales acá en la FESI. Actuemos con base a la ley, con base a la Constitución. No hagamos ilegalidades o arbitrariedades, porque tarde o temprano esas consecuencias se pagan. Doctor Rafael Curruchiche, y quisiera, por último, presentarle este trino que usted seguramente lo tuvo oportunidad de verlo. Voy a leer los dos trinos. El 16 de abril del 2015, hoy hace exactamente 10 años, se empezó en Guatemala un periodo floreciente de lucha contra la impunidad. La población, de la mano de la CICIG y de la FESI, conoció entonces del tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado. Luego vendría la reacción, pero escribe otro trino que dice: y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche
o sea usted, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos, y la Unión Europea extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. ¿Qué responder ante esto que dice Iván Velázquez, hoy embajador de Gustavo Petro en el Vaticano? Bueno, el león juzga por su condición, ¿no? Y él más que nadie sabe lo que vino a hacer a Guatemala. Entonces creo que eso es para él, por él mismo, la corrupción y la impunidad que él vino a hacer acá. El señor Iván Velázquez y la CICIG lograron engañar al pueblo de Guatemala, haciéndoles creer que luchaban contra la corrupción y la impunidad cuando no era cierto. Ellos protegían, ellos fueron parte de un engranaje estatal, podríamos decir. Y imagínense hasta dónde llegó la CICIG, que quería reformar la constitución política de la República de Guatemala. Y no lo digo yo, usted lo puede encontrar en fuentes abiertas de información. Llegaron al Congreso, presionaron a los diputados y aquellos diputados que se opusieron y que no votaron a favor de que se reformara la Constitución fueron procesados inmediatamente. Entonces, eso es parte de todo ese juego que hizo la CICIG y la FESI en nuestro país. Entonces, la verdad que él sabe lo que hizo y como le repito, ojalá le pida perdón a Dios y al pueblo de Guatemala por todo el daño que vino a hacer este país. Doctor Rafael Curruchiche, estamos muy agradecidos porque nos hubiera atendido esta mañana en la hora de la verdad para contarle al país, a Colombia, la visión que ustedes desde Guatemala, desde la rama de la justicia de su país, tienen sobre este caso. Muchas gracias. Yo solo quisiera, antes de retirarme, hacer acopio a una situación que se ha dado en los próximos días, donde fui invitado por una radio de su país y resulta de que estando en la entrevista, inmediatamente ponen al aire al señor Juan Francisco Sandoval e intentaban que yo estableciera una especie de diálogo con el señor Sandoval. Las leyes de Guatemala establecen de que cuando se dan ese tipo de situaciones, el fiscal puede ser objeto de que se le aparte del caso, lo cual yo inmediatamente no permití, yo simplemente corté la comunicación y ahí la dejé porque el artículo de la ley del organismo judicial 122-123 establece que existen unos parámetros para que tanto a un juez se le pueda recusar como a un fiscal pueda ser objeto de que se le pueda apartar del caso. Así que yo no puedo interactuar con un prófugo de la justicia, yo no puedo interactuar con una persona que le hizo mucho daño a este país y es por eso es de que yo interrumpo de forma abrupta esa comunicación, derivado de que obviamente con sindicados, con prófugos de la justicia, yo no puedo establecer ningún diálogo porque de alguna otra manera yo estaría encubriendo en qué lugar se ubique esta persona. Yo estaría en un momento dado, se me logre indicar a mí, bueno, ¿y qué hacía usted en un diálogo con una persona X? Entonces, básicamente esto es lo que ha pasado, lo que sucedió en esa entrevista. Es bien importante aclararlo porque sí, se supo de esa entrevista que usted tendría en W, si mal no recuerdo, con el señor Juan Francisco Sandoval, quien terminó dando declaraciones él solo y, como se lo dije hace un momento, prácticamente victimizándose de lo que ustedes están haciendo y señalándolos, entre otras cosas, de elementos que no son legales, además. Por eso su respuesta es tan valiosa en este caso, doctor Curruchiche. Es que eso es lo que hacen esas personas. Se victimizan y acuden a la comunidad internacional porque es el único apoyo que tienen y entonces al obtener ese apoyo, pues solamente ya se viene una serie de situaciones, sanciones, por ejemplo, que me hacen a mí, que me hace la Unión Europea, etcétera, los cuales para mí son tontas, son absurdas y son políticas porque a mí no se me ha dado la oportunidad de ser vencido, escuchado en un juicio, pero eso creo que ya va a ser tema de más adelante. Yo le agradezco mucho por la oportunidad que usted me ha dado el día de hoy. Y muchas No, gracias. señor fiscal, a usted muchas gracias por atender la hora de la verdad. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar y ayudarnos a compartir esta entrevista. Por favor, den like y por supuesto ayúdenos a compartir. Estábamos hablando con el fiscal Rafael Curruchiche, el hombre clave en todo este proceso en contra de Luz Adriana Camargo e Iván Velázquez. Ya regresamos, continuamos. Esta es La Hora de la Verdad. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Colsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.